Hola amigos y amigas, estoy muy emocionada el día de hoy porque vamos a compartir con ustedes nuestra receta de chocolate caliente de Mistelita Chocolatería. Esta es una excelente composición. Primero porque tiene una especie de ganache que vamos a armar aquí con nuestro chocolate al 65% y crema de leche. Y tiene una delicada composición de especies aromáticas. Por ejemplo, tenemos anís estrellado, clavo de olor, canela. Bien poquito, vamos a hacer una tacita. Si ustedes quieren estas proporciones pueden multiplicarle por 4 para hacer 4 buenas tazas de chocolate caliente. También tenemos nuez moscada. Tenemos 3 tipos de lácteos. Tenemos leche entera, tenemos leche evaporada, crema de leche. Tenemos nuestro chocolate al 65%, azúcar morena y para la decoración chocolate blanco y masmelos. Se me olvidaba. La proporción les voy a ir indicando y aquí tenemos agüita. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el agua? Vamos primero a someter a cocción las especies para extraer el zumo de las especies junto con el azúcar. Luego cuando esto ya esté, cuando ya haya hervido nuestra agüita, vamos a colocar el chocolate amargo al 65% y la crema de leche. Progresivamente vamos a ir incrementando la leche evaporada y luego la leche entera. Luego de eso vamos a mixar nuestra composición para que la lechecita o el chocolate caliente adquiera espesor, textura y se vea muy buenísimo. Entonces empezamos, amigos. Colocamos en la ollita con las especies 80 gramos de agua pura y dejamos que hierva junto con el azúcar. Colocamos 10 gramos de azúcar morena. Gramos de azúcar morena. Si ustedes quieren pueden agregarle un poco más, esto ya queda a su gusto. Entre las especies que tenemos, vuelvo a repetir, tenemos 4 clavitos de olor, una anís estrellado grande y una ramita de canela. Como estamos haciendo únicamente una ración de una taza grande de chocolate, ustedes pueden multiplicar por el número de tazas que vayan a hacer las proporciones. Ahorita esperamos que un poquito hierve el agua porque el agua tiene que extraer el zumo de las especies. Este es un chocolate aromatizado que nuestras mamitas aprendieron de nuestras abuelitas aquí en el Ecuador. Tenemos esta costumbre de aromatizar el agüita donde hacemos el chocolate. Una vez que ha hervido el agua junto con nuestras especies, colocamos 30 gramos de chocolate amargo, en este caso es chocolate al 65%, y colocamos, bajemos un poquito el volumen, está un poco fuerte, que bien huele. La mezcla de las especies con el chocolate, no me van a creer que es una mezcla exquisita. Acá tenemos 30 gramos asimismo de crema de leche con un 36% de grasita. Para que nuestra tacita de chocolate caliente sea bien sedosito, cremoso.
Acá tenemos 50 gramos de leche evaporada y tenemos 100 gramos de leche entera. Esperamos a que hierva un poquito más y nos vamos a ayudar por este remolino manual pequeñito luego de que hierva para que se mezcle completamente nuestro chocolatito. Y también que se levante un poco la espumita. Si ustedes no tienen esta herramienta, pueden también mezclarle con un remolino más pequeñito que les voy a indicar. Este de aquí. El secreto de un buen chocolate espesito es el aire que se le coloque dentro. Como tiene leche evaporada nuestra receta, eso también ayuda a espesar nuestra recetita. Y ahí está nuestra tacita lista. Vamos a decorar la tacita donde le vamos a colocar. Bien amigos, aquí tenemos nuestro chocolate blanco. Entonces vamos a decorar un poco la tacita donde colocamos nuestra riquísima receta. Y vamos a espolvorear un poquito de chocolate alrededor. Así nos queda. Entonces vamos a colocar y vamos a colocar los masmelos y sobre esto la nuez moscada. Y listo para servir. Hola amigos, el día de hoy les quiero recomendar este chocolate de Mistelita Chocolatería, chocolate amargo al 65% con extractos de aceites esenciales y sabores naturales de canela, clavo de olor y anís. Este chocolatito es instantáneo porque en vez de hacerlo en la ollita con todas las especies, demorarse un poquito más, usted solo coge 3/4 de taza de leche bien calientita, le lleva al microondas la leche y le diluye una de estas tabletitas en la leche, le mixea y ya tiene listo su tacita de chocolate caliente. Vamos a ver. Colocamos leche evaporada, 3/4 de taza de leche evaporada. Las llevamos al microondas. Calentamos, que esté bien calientita.
En la leche bien calientita vamos a soltar una tabletita de chocolate del agua de Mistelita Chocolatería al 65%. Esta tabletita ya tiene el azúcar adecuado, que es muy agradable, pero si ustedes consideran que quieren un poquito más dulce, queda a su gusto. Y como ustedes pueden ver, al mixarle empieza a espesar, se mezcla muy bien los sabores de las especies que ya tiene la tabletita